Nos toca revisar ahora la siguiente función trigonométrica como parte de las funciones trascendentales. Nos toca es función coseno. Seno y coseno son funciones muy relacionadas entre sí. Incluso si no nos fijamos bien podemos confundir las gráficas. Y esto tiene que ver con que seno y coseno en teoría son la misma, existe una equivalencia donde nada más hay un desplazamiento. Una, en el caso de seno, empieza en 0 y la otra empieza en 1. El dominio de una función coseno, al igual que en seno, son todos los reales. Y el teorema general de la función coseno es idéntico al de la función seno. Es decir, teorema. Si tenemos una función coseno de la forma f de x igual a coseno de kx, entonces esta función tiene amplitud igual a valor absoluto de a. Tiene periodo igual a 2pi késimo. ¿Sale? Entonces, un intervalo adecuado para graficar la función coseno de esa forma sería 0, cerrado, 2pi késimos. Como pueden notar, el teorema de seno y el teorema de coseno son equivalentes. Lo único que cambia es justamente seno y coseno y pues evidentemente la gráfica. En este sentido, el teorema de la fase, ¿no?, del desplazamiento vertical, del desplazamiento horizontal, también es igual. Entonces, si nosotros tenemos una función coseno de la forma a coseno de k que multiplica a x menos b, esta función tiene como amplitud el valor absoluto de a, como periodo 2pi késimos y como desplazamiento a b. El intervalo adecuado de graficar esto sería b, 2pi késimos más b. ¿Sale? Esta en su forma general. Todo lo demás se maneja igual. Es decir, nuestra calculadora tiene que estar en radianes para que nos dé los resultados correctos. Por ahí, habíamos quedado que había cierta confusión a la hora de manejar las tabulaciones. Recuerden que al final lo que estamos haciendo es a la función tanto seno como coseno, la parte del argumento, es decir, con lo que trabaja ya sea seno o coseno, son grados, ¿no? Pero no son grados en el sentido 10 grados, 100 grados, 180 grados, sino que los transformamos a radianes, ¿no?, que es una equivalencia más adecuada para trabajar con este tipo de funciones. Entonces,
lo que hacemos es en general trabajar con ángulos, es decir, con grados que son relevantes para nosotros. ¿Por qué? Porque no da decimales, ¿no? Etcétera, etcétera. Y podemos trabajar fácilmente escribiéndolo en radianes en forma de fracción. Voy a poner aquí una tablita de equivalencias que nos va a ayudar a hacer las tabulaciones. Estas equivalencias así son siempre, ¿no? 30 grados es equivalente a pi sextos, 45 grados es equivalente a pi cuartos, 60 grados es equivalente a pi tercios, etcétera, etcétera. ¿Cómo calculamos eso? Pues con una proporción directa. Nosotros sabemos que 2pi se corresponde con 360 grados. Lo único que hay que hacer es la proporción directa, o mal llamada regla de 3, ¿no? Es decir, el primer grado importante es 0 grados. 0 por 2pi, 0. 0 entre 360, 0. Entonces aquí lo voy a poner. Esta va a ser la fila de los grados y esta va a ser la fila de los radianes. 30 grados es 30 por 2pi, 60pi. Entre 360, pi sextos. A la hora de simplificar la fracción, pues me queda pi sextos, ¿no? ¿Podría trabajar con 60 pi sobre 360? Sí, pero recuerden que eso es poco elegante. Cuando nosotros tenemos una fracción, siempre, invariablemente tenemos que simplificarla. 45 grados sería 45 por 2pi es 90pi. Entre 360 es pi cuartos. 60 grados es otro de los importantes. Es 60 por 2pi es 120pi. Entre 360 es pi tercios. Voy a hacer ya todos así. 90 grados es 90 por 2pi es 180pi. Entre 360, pi medios. Nos seguimos con 120 grados es 120 por 2pi, 240. Entre 360 es 2pi tercios. 135 grados es 135, que es 270, más bien 135 por 2pi es 270, entre 360 es 3 pi cuartos. 150 grados es 5 pi tercios, si no mal recuerdo, 5 pi sextos. 180 es pi. 210, 7 pi sextos. 7 pi sextos. 225, 5 pi cuartos. 240, 4 pi tercios. 270, 3 pi medios. 300, 5 pi tercios. 330, 11 pi sextos. 360, pues 2 pi. Bien, ya tenemos ahí como una tabla con los ángulos más importantes o los más utilizados a la hora de trabajar con seno y coseno. Incluso
para todas las funciones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente, ¿no? Y sus recíprocos. Como puedes notar, existe cierta correspondencia con algunos ángulos. Y claro, hablábamos, por ejemplo, del círculo unitario, ¿no? Si nosotros inscribimos aquí un triángulo, es decir, este, y lo hacemos también hacia acá, este voy a llamarle ángulo alfa, y este le voy a llamar ángulo alfa también. ¿Por qué? Porque como son opuestos por el vértice, son el mismo ángulo. Quiere decir que este ángulo alfa y este ángulo completo hasta acá, le voy a llamar ángulo beta, se corresponden. ¿Por qué? Porque es igual la amplitud que tiene con respecto al eje X y la hipotenusa que inscribí aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está aquí? 150, ¿no? 5 pi tercios, 5 pi sextos. No le atiné a ninguno. Bueno, pero existe la correspondencia. Lo que se puede ver es que va subiendo y luego bajando y luego subiendo, así hasta llegar a 2pi. La siguiente pregunta que muchos me hacían es, ¿cómo hago para graduar el eje X? Bien. Recuerden que en el eje X vamos a poner de 0 hasta el periodo, o de B hasta el periodo. Supongamos que tenemos la función así normalita, f de x igual a coseno de x. ¿Cuánto vale aquí la amplitud? Pues como a es 1, que no se escribe, pero que ahí está, quiere decir que la amplitud es igual a 1. Quiere decir que el periodo es igual a 2pi. En este caso, la fase o el desplazamiento horizontal es 0. Recuerden que la amplitud también nos da el máximo y el mínimo. Bien. Como el periodo es de 0 a 2pi, por aquí va a estar 0 y por acá voy a poner 2pi. A la mitad entre 0 y 2pi, pues está pi. Y vamos a pensar esto como en la secundaria. Es decir, aquí tengo un entero y acá tengo otro entero, ¿sí? Eso solamente para graduar. Es decir, si este es un entero, a la mitad de ese entero que tenemos, pues pi medios. Si parto este a la mitad, ¿qué sería? Sería un medio más un medio más un medio, sería 3 pi medios. Si parto este a la mitad, ¿no? ¿Qué corresponde con respecto al entero? Pues un cuarto, este sería pi cuartos. Un cuarto, 3 cuartos, un cuarto y un cuarto, 2 cuartos, y otro cuarto, 3 cuartos, este sería 3 pi cuartos. 4 pi cuartos, que es pi, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos y 7 pi cuartos. Lo que estamos haciendo es solamente seccionar enteros en su forma de fracciones. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el coseno de 30 grados, sería el coseno de pi sextos. ¿Dónde estaría pi sextos? Bueno, lo que tenemos que hacer es partir el entero en 6 pedacitos, ¿no? Aquí más o menos le voy a atinar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un pedacito, 2 pedacitos, 3 pedacitos, 4 pedacitos, 5 pedacitos y 6 pedacitos. Entonces, ¿dónde estaría pi sextos? Bueno, pues aquí tantito a la izquierda de pi cuartos. Luego aquí sería un pi sexto, 2 pi sextos, que es pi tercios, 4
sextos. Y así me voy, ¿no? De esa manera voy a graduar mi eje X, partiendo enteros en fracciones. Ahora, ¿qué me conviene para el eje Y? Pues como yo ya sé que la amplitud de esta función en particular es 1, sé que el punto más alto de la función coseno va a ser 1 y el punto más bajo de la función coseno va a ser menos 1. Entonces por aquí voy a tener al 1 y por aquí voy a tener al menos 1. Y ya nada más para graficar basta con hacer una tabulación. ¿Cuáles voy a elegir? Bueno, pues entre más elija mejor, ¿no? Voy a hacer los que están ya pintados aquí, los que están graduados. Es decir, x, f de x igual a coseno de x, y x, y. Sale. Empezamos con 0, luego pi sextos, luego pi cuartos, luego pi tercios, luego pi medios, luego 3 pi cuartos, y así me va a seguir, ¿no? Pi, etcétera, etcétera. Entonces aquí va a ser f evaluado en 0 es igual a coseno de 0. F evaluado en pi sextos es igual a coseno de pi sextos. Después, f evaluado en pi cuartos es igual a coseno de pi cuartos. F evaluado en pi tercios es coseno de pi tercios. F evaluado en pi medios es igual a coseno de pi medios. F evaluado en 3 pi cuartos es igual a coseno de 3 pi cuartos. F evaluado en pi es igual a coseno de pi. Y así me podría seguir, solo que a mí ya no me cabe. Ayúdenme todos, ¿no? Sigan estas soluciones con la calculadora. Recuerden que debe estar en radianes. Coseno de 0 es 1. Muy bien. Quiere decir que la coordenada es 0,1. Por lo tanto, el primer punto de la función coseno va a estar aquí. 0,1. Sale. En pi sextos. Coseno de pi sextos. Esto es igual a raíz de 3 medios, que es más o menos 0.86. Bien, 0.86 más o menos está por aquí. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 medios y es 0.7. Más o menos por ahí. Vamos poniendo acá. 0.86, 0.7, entonces aquí sería pi sextos, 0.86. Pi cuartos, 0.7. Acuérdense que esos son aproximados, ¿no? Porque en general pues son decimales de expansión infinita. Luego, coseno de pi tercios. Coseno de pi tercios resulta ser 1 medio. Quiere decir que la coordenada es pi tercios, 1 medio. Coseno de pi medios. 0. Quiere decir que la coordenada es pi medios, 0. Coseno de 3 pi cuartos. Es menos raíz de 2 medios, que es menos 0.7. Quiere decir que la coordenada es 3 pi cuartos, menos 0.7. Coseno de pi es menos 1. Es pi, menos 1. Sale. Vamos para este lado. Quiere decir que pi tercios es 1 medio. Entonces por aquí por a la mitad. Coseno de pi medios es 0. Por acá.
Coseno de 3 pi cuartos es menos 0.7, por aquí. Coseno de pi es menos 1. Aquí podemos ver ya la insinuación de la gráfica, que habíamos dicho que es muy parecida a la de seno, solo que está desplazada. ¿Sabes? Sigamos. Ya no me cabe ahí en la tabulación, pero ustedes yo creo que sí alcanzarían a ponerlo. Seguiría coseno de 5 pi cuartos es menos 0.7, por aquí. Coseno de 3 pi medios, seguramente ya saben qué va a dar porque esto está siendo cíclico, pues resulta ser 0. Coseno de 7 pi cuartos es raíz de 2 medios, que es 0.7, donde lo había puesto por aquí, y coseno de 2 pi es 1. Recuerden que cuando estamos haciendo funciones, al menos la que nosotros estamos haciendo, revisando y haciendo, tienen que ser suavecitas, ¿no? No tiene que haber picos, tiene que estar así como chatitas en todos lados, suaves, no debe haber picos. Coseno, al igual que seno, es una función que toma el dominio en todos los números reales, es decir, que esto, al tener periodo, se vuelve a repetir, ¿no? Para la izquierda, esto vuelve a tener la misma forma, baja y luego sube, y luego baja. Igual para el lado derecho, esto de aquí empieza a bajar, y luego sube hasta menos 1, y luego sube hasta 1, así, tanto al infinito positivo como al infinito negativo. Eso porque la función coseno es periódica. Hagamos un ejemplo rápido, ya con una función completa. Voy a borrar la tabulación. Y a ver, el ejemplo sería el siguiente. F de x igual a 3 cuartos coseno de 2x más 2 pi tercios. 2x más 2 pi tercios. Según el teorema de la forma general, esto tendríamos que ponerlo como f de x igual a coseno de k que multiplica a x menos b para saber cuál es el periodo, cuál es la fase y cuál es la amplitud. Como quiera, la amplitud no cambia. La amplitud es el valor absoluto de a. En este caso, ¿quién es a? Pues es 3 cuartos. ¿No? De aquí ya podemos saber, a ver, la amplitud es igual a 3 cuartos. Recuerden que la amplitud me da el máximo y el mínimo. Es decir, que esta función, la gráfica de esta función, lo más alto que llega es hasta 3 cuartos, ¿no? 0.75. Entonces, por aquí está el 0.75. Y lo más abajo que llega, pues es menos 0.75. Bien, para encontrar la fase y el periodo, necesito factorizar el argumento, ¿no? ¿Qué voy a factorizar? Lo que es importante al factorizar es que el coeficiente de x sea 1. En este caso voy a factorizar un 2. ¿Sale? Quedaría, esto ya factorizado sería igual a 3 cuartos, este no tiene ningún cambio, coseno de 2. Factorizo el 2 para que x tenga coeficiente 1, más, si yo a 2 pi tercios le saco un 2, esto me va a quedar 2 pi sextos, ¿no? ¿Por qué? Fíjate. 2 multiplicado por x resulta ser 2x. Y 2 multiplicado por 2 pi sextos resulta ser
4 pi sextos, que al simplificarlo me queda 2 pi tercios, que es justamente esto de aquí. ¿Sale? Bien. El teorema me dice que en su forma general el periodo es 2 pi késimos. ¿Quién es k a la hora de factorizar? Pues el número que hubiese yo factorizado, en este caso es 2. Este va a ser k. Quiere decir que el periodo es igual a 2 pi sobre k, pero k es 2, entonces el periodo es pi. Cada pi se va a repetir la gráfica. Aquí, 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 etc. Y la fase, esto es interesante. Fíjate cómo el teorema, en su presentación, este signo debe ser negativo, ¿no? Recuerden que por los teoremas de traslación, cuando tú le sumas algo al argumento de la función, este se va a la izquierda. Y si tú le restas algo, este se va a la derecha. Entonces, este b, en realidad, ¿cómo es? B, que es la fase, es igual a menos 2 pi sextos. Escrito de un modo más elegante, es menos pi tercios, ¿no? A la hora de simplificar. Quiere decir que yo estoy estoy sumando, ¿no? 2 pi sextos. Esto me hace que me vaya de izquierda a pi tercios. Bien. Entonces, ¿cómo va a quedar la gráfica? Pues de la siguiente manera. Esto se va a desplazar a la izquierda pi tercios. ¿Sale? Y la altura máxima que va a alcanzar es 0.75. ¿Cuál sería un intervalo adecuado para graficar esto? Pues va a ser b, que en este caso es menos pi tercios, no le puse acá el negativo, coma, el periodo que es pi, más b, que es menos pi tercios. Es decir, pi menos pi tercios. Y pi menos pi tercios es 2 pi tercios. Entonces el intervalo adecuado para graficar va a ser de menos pi tercios hasta 2 pi tercios. ¿Dónde tengo 2 pi tercios? Ni lo tengo. 2 pi tercios es 120, entonces sería partir esto en 3. Por aquí estaría un tercio. ¿Por qué no tengo 2 pi tercios? Bueno, partir en 3, ¿no? Aquí está 1 tercio, aquí estaría 2 pi tercios. El intervalo adecuado para graficar esto va a ser de aquí a acá. Bien, como yo ya sé la amplitud y el periodo y la fase, sé que esta gráfica tiene esta forma. Tiene como mínimo menos 0.7, como máximo 0.75. Como mínimo 0.75 también. Con eso me basta para conocer cómo se comporta la función en el infinito. Es decir, como esto es periódico, esto vuelve a bajar hasta menos 0.75, subir, bajar, etc. Tanto para la derecha como a la izquierda. Aquí pues todo es muy sencillo, lo único que hay que tener cuidado es a la hora de factorizar para encontrar k.